Realidad alternativa. Un Tramione fanfic, escrito por Natalis, capítulo 26, parte 1. RMS Titanic. El amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo: amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar. Alejandro Dolina. Draco jadeó ruidosamente, sintiendo aún los estragos que habían hecho en su cuerpo los besos que había estado compartiendo con Hermione. Se volteó sobre la cama en la que se encontraba, respirando violentamente, sintiéndose completamente solo sin ella. Tardó unos segundos en poder dejar el deseo de lado y comenzar a preocuparse. Se sentó bruscamente en la cama, siendo consciente por primera vez que habían cambiado de realidad, pero lo peor de todo era que no tenía ninguna idea de dónde se encontraba Hermione o si había recuperado la memoria. Su cuerpo comenzó a llenarse de pánico, pero en ese momento la puerta del cuarto se abrió de un solo movimiento, dejando entrar a una mujer demasiado familiar para él. Llevaba un largo vestido que se aferraba a su cintura, con faldas no demasiadas anchas que caían libremente hacia el suelo. Su cuello estaba adornado por una elegante y valiosa gargantilla de oro con incrustaciones de rubíes, que hacía juego con el par de aretes que usaba. Su cabello estaba recogido arriba de su cabeza con un complejo peinado que la hacía ver excesivamente prolija. «Draco, querido, ¿qué haces en la cama?», lo reprendió suavemente mientras iba hacia él y comenzaba a pasar sus manos por su camisa blanca para estirarla. «Arrugarás tu ropa. ¿Quieres que llame a Charles para que venga a ayudarte a cambiarte de atuendo?» «No, Astoria». No había sabido cómo llamarla y, tenso como se encontraba por sentir sus manos tocándolo, lo único que quería hacer era apartarse de ella. Se puso de pie rápidamente, retirándose, y fue en ese instante cuando notó algo muy peculiar cuando cruzaba delante de un espejo. Algo tan paralizante que lo dejó estático frente al espejo por unos momentos. Era nuevamente viejo. Quizás no tanto como en realidades anteriores, pero sí lo suficiente como para notar los cambios en su rostro. Debía de tener 35 o 36 años. Podría no ser demasiado, pero era un increíble cambio teniendo en cuenta que en el mundo real no llegaba a los 20. «Querido, ¿qué sucede ahora?», le preguntó Astoria, yendo a su lado para quedarse observando también el reflejo. «Estoy viejo», dijo quejosamente. «Y tú no». Ese comentario la hizo reír. «Lo sé, pero lo mejor de todo es que no me importa». Se puso de puntillas y sin que él pudiera evitarlo, dejó un beso fugaz en sus labios. «Ahora deja de compadecerte y vámonos. Las maletas ya se encuentran en el automóvil. Debemos marcharnos ahora si no queremos llegar tarde». Él no tenía idea de a dónde se marchaban, pero no quería hacerlo. Prefería quedarse en un solo lugar a la espera de Hermione o salir a buscarla en todo caso. Al ver su reticencia, Astoria lo miró fijamente, malinterpretando su reacción. «Oh, vamos, en el barco no serás el único hombre con una esposa joven como yo», le aseguró, tomando su mano. «Y si lo eres, solo serás la envidia de todos porque tú me tienes y ellos no». «¿Crees que eso será lo único que sucederá?», gruñó, soltando su mano con cierta brusquedad. Astoria lo miró con sorpresa. «No voy a negar que quizás haya lenguas venenosas que hablen de lo sucedido el año pasado, pero ambos sabemos que no hay que hacerles ningún caso. Eso ya forma parte del pasado». «Entiendo», mintió. «Bien». Ella caminó elegantemente hacia un perchero que se encontraba en el cuarto para tomar un saco negro antiguo. «Déjame que te ayude». «Gracias, pero no». Draco tomó la prenda y se la colocó, haciendo caso omiso a la mirada que le lanzaba ella. «Bueno, será mejor que nos vayamos». «Creo que no voy», dijo repentinamente, pero en cuanto esas palabras salieron de su boca se arrepintió y sintió la abrumadora necesidad de ir a donde sea que se suponía que debía ir. «¿Qué?», Astoria preguntó con el ceño fruncido.
No puedes decir una cosa como esa este día. Tenemos los pasajes desde hace muchos meses, incluso antes de nuestra boda, y lo sabes. Sé que el dinero no es problema, por lo que si no te dan un reembolso porque no viajas, no te importará, pero es más que eso. ¿Lo es?, preguntó en un intento de obtener más información. Claro que sí, y no finjas que no entiendes lo que quiero decir, lo reprendió. Después de nuestra boda no me quejé por no ir de luna de miel. Querías trabajar, cerrar ese importante trato. Fui una esposa lo suficientemente comprensiva como para no hacer un reclamo por ello, pero contaba con este día. Todas estas semanas atravesando el océano en un lujoso barco serían tan romántico. Se acercó lentamente a él y envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo, haciendo que sus senos se pegaran a su torso. Podríamos pasar la mayor parte del día en la cama sin nada de esta ropa innecesaria, comentó, pasando sus dedos por los botones de su camisa. Si en el mundo real había huido de todos los avances de Astoria, en aquella realidad alternativa también debía de hacerlo, aunque presentía que sería un poco más difícil dado que era su esposa. Buen plan, dijo y tomó su brazo para que no siguiera acariciándolo. ¿No dijiste que llegaríamos tarde? Será mejor que nos marchemos. Ella asintió y de inmediato se puso en marcha. Draco la siguió sin decir absolutamente nada más. Un hombre apareció a su lado en cuanto salió de la habitación y le tendió un sombrero negro que hacía juego con toda la vestimenta que usaba. Astoria también recibió otro de una mujer vestida de sirvienta, más femenino, de ala ancha. Ellos subieron dentro de un automóvil antiguo que fue conducido por un chofer mientras que los sirvientes fueron en otro. Draco estaba tenso durante el viaje y no abrió la boca en ningún momento, aunque no fue necesario porque Astoria, a su lado, no dejó de parlotear todo el trayecto. Él solo escuchó algunas palabras sueltas a las que no logró darle demasiado sentido. Finalmente entraron en una zona de la ciudad atestada de gente. Solo tardó unos minutos en comprender que estaban en un puerto. El mar podría haberse contemplado desde la entrada de no haber sido por la enorme cantidad de barcos de diferentes tamaños que estaban amarrados a la orilla. Su automóvil se detuvo y de inmediato bajaron. Astoria contempló con curiosidad uno de los barcos y él supuso que ese era el que debían de abordar. Era enorme, ciertamente. Por una de las entradas subían todas aquellas personas que, al igual que ellos, pertenecían a la clase alta, mientras que por otra, la inferior y más atestada, iban los de la clase media-baja, a quienes revisaban antes para comprobar las condiciones higiénicas en las que se encontraban. ¿Vamos?, preguntó Astoria, enredando su brazo alrededor de él. Seguramente mis padres ya se encuentran instalándose en su camarote. Draco mantuvo su máscara de indiferencia y actuó como si no hubiera escuchado aquel comentario, pero por dentro estaba maldiciendo, gruñendo y casi llorando. Si había algo peor que Astoria, eran los padres de ésta. ¡Hermione! ¡Hermione, despierta! Hermione sintió que sacudían su cuerpo mientras que una voz masculina la llamaba con cierto desespero. La voz le resultaba algo familiar, pero no era la de Draco. Abrió los ojos lentamente y tardó unos segundos en enfocar bien la visión y poder identificar a su amigo Harry. El chico de lentes le sonrió dulcemente cuando ella lo miró. «Debemos irnos, dormilona». Había algo extraño en él que no pudo identificar, pero sus pensamientos no duraron demasiado tiempo en ese aspecto porque se concentró en las palabras que había dicho. «¿A dónde?». Ella se enderezó lentamente haciendo una mueca de dolor cuando sintió un tirón en su cuello. Miró a su alrededor dándose cuenta que se encontraba en un minúsculo cuarto en mal estado, que solo tenía una mesa y un par de sillas, una de las cuales había estado usando para dormir. ¿A dónde? Harry le acercó una bolsa mediana que tenía muchos remiendos. ¿Realmente me estás preguntando eso? ¿No has dejado de hablar de este viaje desde que conseguimos los pasajes? Le sonrió. Vamos, te compraré un trozo de queso para que comas.
Ella sintió su estómago rugir, pero en cuanto lo siguió y vio dónde iban a comprar el alimento, decidió que podía soportar un poco más sin alimentarse. Aquel sitio era repugnante. Los vasos estaban llenos de polvo y el cantinero los intentaba limpiar con un trapo aún más sucio. Tomó el brazo de su amigo y lo retuvo con fuerza, apartándolo de allí para ir al exterior. Miró con curiosidad a su alrededor, descubriendo un enorme puerto. Pero en cuanto sus ojos dieron con cierto transatlántico, se quedó estática de terror. —¡Vamos! —la incentivó Harry. —No —tartamudeó. El muchacho la volvió a mirar con curiosidad. —¿No? Hermione, ¿qué sucede? ¿Acaso no recuerdas lo que hablamos? Pensé que esta era nuestra oportunidad de escapar, de ir hacia un mejor futuro juntos. La tomó de las manos suavemente. —¿Por qué no quieres ir, amor? —¿Amor? ¿Realmente Harry acababa de llamarle de esa forma? Bajó la mirada hacia sus manos unidas y descubrió con horror que en su dedo anular de la mano derecha tenía una sortija simple de color plata. Anonadada miró primero a Harry y luego a aquel anillo. No, no era posible. No con Harry. Era ridículo. Ella jamás había sentido por él nada parecido a algún sentimiento romántico. Creo... Apartó las manos. Yo... Miró hacia el barco y sus ojos dieron con el puente de abordaje de la clase alta y vio una caballera rubia increíblemente familiar. No tuvo dudas de que se trataba de él, al igual que no tuvo dudas de lo que debía de hacer era abordar ese maldito barco, aunque se tratara del Titanic.